Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de Acerca del alma de Aristóteles. Realmente es una de las obras principales de este gran filósofo y biólogo que fue Aristóteles, de este gran científico. Hay que comenzar por una introducción breve sobre su desarrollo intelectual, su vida intelectual. Y pues hay que decir que nació en esta gira, en Macedonia, actualmente se denomina Stavros, en el año 384 antes de nuestra era, y murió en el 322 antes de Cristo, probablemente a causa de un cáncer intestinal o estomacal. Realmente su obra fue enorme. Lo que sucede es que se perdió la mitad de sus escritos, se perdieron la mitad de sus libros porque se guardaron en un sótano y cuando los descubrió Andrónico de Rodas en el siglo I, pues realmente estaban la mitad de sus obras. En cualquier caso, su producción filosófica es enorme y sobre biología, partes de animales, etc. Y cabe destacar, por ejemplo, la metafísica, su tratado de física, sus tratados de lógica, su arte poética, el mismo libro acerca del alma, que voy a comentar en algunos aspectos en este vídeo, etcétera, y otras muchas obras. Por tanto, podemos decir que también está el Tratado de la Política, por supuesto, los tratados de ética, Ética Nicómaco, que era su hijo, Ética Eudemo, Gran Moral, etcétera. En definitiva, las obras son numerosas y pues también él impartió charlas o conferencias al público externo, al propio Liceo, por ejemplo, donde él enseñó los últimos años de su vida, desde el 335 hasta el 223 a.C., con la muerte de Alejandro Magno, en el que tuvo que escapar para huir, diríamos, de la animadversión que tenía como macedonio por parte de los atenienses o una parte de los mismos, a la isla de Eubea, donde había nacido su madre, y realmente pues ahí murió en el 322 a.C. Podemos decir que hay dos etapas muy importantes en la vida de Aristóteles, que es cuando entró en la Academia de Platón a los 17 años y estuvo en esa Academia de Platón hasta la muerte de su maestro en el 347, hasta los 37 años de Aristóteles. Después tuvo que ir pues a otras partes de Grecia, enseñando, investigando, etcétera, porque en la Academia de Platón había unas normas que decían que solamente podía suceder como director de la Academia a Platón, pues un pensador, un filósofo, un investigador, un científico nacido en Atenas, y en este caso Speusipo pues era sobrino de Platón y había nacido en Atenas. Aristóteles no le pareció la mejor solución, lógicamente porque era el discípulo más aventajado de Platón, pero al final tuvo que aceptar la situación y marchar de Atenas, salir de Atenas. En cualquier caso, eso le sirvió para seguir profundizando sus conocimientos, investigando, escribiendo, enseñando, etc. De hecho, posteriormente formó durante unos 3 años a Alejandro Magno, por orden de Filipo II de Macedonia, o por encargo de Filipo II de Macedonia, del que había sido médico el padre de Aristóteles, etc. Posteriormente, ya en el 335 a.C. aproximadamente, porque otros dicen que fue en el 334, regresó a Atenas y ahí fundó una especie de universidad científica que él denominó, o que se denominó el Liceo, porque estaba en unos terrenos que estaban dedicados al culto a Apolo Licio, y bueno, en definitiva se llamó el Liceo, que actualmente se han encontrado las ruinas desde hace ya unos años del Liceo, y está en la calle de Rigilis de Atenas, en la Atenas actual, cerca de donde está el Parlamento ateniense, en Atenas. Ciertamente, cabe decir que el tema del alma siempre ocupó el pensamiento de Aristóteles. Ciertamente hubo una evolución intelectual en la filosofía aristotélica, en el desarrollo de su pensamiento. Incluso, pues hay que decir que pues hay una influencia del estilo de pensar idealista de Platón en el propio Aristóteles, en la juventud de Aristóteles, y en el estilo de escribir, filosofía también. Posteriormente, por supuesto, se fue separando más de ese estilo platónico, de ese estilo dialógico de Platón, y fue desarrollando un estilo quizás más árido, más seco, más profundo, diríamos, siguiendo los planteamientos realistas de la filosofía aristotélica, de su propia filosofía, que fue cambiando y evolucionando. De hecho, en vida del propio Aristóteles, Aristóteles ya discrepaba en algunas cuestiones importantes de la filosofía platónica.
del idealismo platónico. Por ejemplo, no estaba de acuerdo con la clasificación de Platón entre mundo inteligible y mundo sensible. Tampoco estaba de acuerdo en el fondo con la inmortalidad del alma del propio Platón, que consideraba que era algo incuestionable. También en relación con los tipos de alma, pues hay algunas discrepancias o diferencias. Básicamente que Aristóteles pensaba que la inteligencia estaba en el corazón cuando realmente está en el cerebro, y en otras cuestiones. Sobre todo que negaba la posibilidad de la inmortalidad individual del alma, repito, individual. En ese aspecto, en Acerca del alma, pues aparecen pues análisis sobre esas cuestiones. Tampoco hay que olvidar que Aristóteles era un científico, defendió un realismo filosófico empirista, podríamos decir, frente al idealismo abstracto, teórico, especulativo, vinculado al pitagorismo, vinculado también a la filosofía parmenidia, al monismo racionalista de Parménides. En ese aspecto, pues está claro que la filosofía de Aristóteles es sustancialmente distinta de la platónica. Eso no impide que, por supuesto, Aristóteles respetara muchísimo a Platón como pensador, diríamos como gran filósofo, y recíprocamente Platón también consideraba a Aristóteles como la mente o el lector por antonomasia, y ambos fueron grandes filósofos. En cuanto a la cuestión del alma, pues voy a comenzar por un pequeño fragmento de Acerca del alma, donde Aristóteles desarrolla algunas ideas sobre lo que es el alma y dice, Aristóteles lo siguiente: por ahora baste con decir que el alma es el principio de todas estas facultades y que se define por ellas: facultad nutritiva, sensitiva, discursiva y movimiento. Él a veces se muestra, diríamos, con un cierto nivel de duda en sus planteamientos. Por ejemplo, es verdad que se puede hablar también de tres tipos de alma. El propio Platón dudó si había tres tipos de alma o tres almas. Esto también parece afectar o influir en el propio Aristóteles, que a veces pues, no tiene muy claro si hay tres almas o hay un solo alma. En cualquier caso, él sigue diciendo en este fragmento de Acerca del alma: ahora bien, en cuanto a si cada una de estas facultades constituye un alma o bien una parte del alma, aquí aparece lo que acabo de manifestar, y suponiendo que se trata de una parte del alma, con lo cual incluso podríamos hablar de tres o de cuatro partes del alma. Si lo es, dice, de tal manera que resulte separable únicamente en la definición o también en la realidad, no es difícil discernirlo en el caso de algunas de ellas, si bien el caso de algunas otras entraña cierta dificultad. Efectivamente, lo que viene a considerar Aristóteles en este fragmento de Acerca del alma, pues es que, por ejemplo, la facultad sensitiva o nutritiva, desde su punto de vista, es claramente corruptible, es claramente algo que desaparece con la muerte del cuerpo, como no podía ser de otra manera, porque él era un gran observador, era, podríamos decir, biólogo, un biólogo de la época, un científico, y él observaba los cadáveres de los animales, el efecto de la putrefacción después de la muerte de los animales, de las personas, etc. Quizás pudo hacer muy probablemente disecciones de animales, no de personas, porque estaba prohibido, pero si de animales, entonces pudo averiguar algunas cuestiones al respecto. Por otra parte, también hay que decir que el conocimiento que tenía de la biología es importante, el que tenía Aristóteles. Por ejemplo, distinguió entre animales vertebrados e invertebrados, pero se confundió en algunas cuestiones. Por ejemplo, no conocía la circulación de la sangre, creía, por ejemplo, en la generación espontánea de la vida a partir de la materia, algo que se demostró en el siglo XVII que no era posible, por Giovanni Redi y por otros. En definitiva, diríamos que en ese sentido él investigaba, por supuesto, en relación con las partes de los animales y sobre las funciones de los órganos, etc. Pero también se equivocó en estas cuestiones. Por ejemplo, al pensar que el cerebro pues, no servía para pensar porque era un órgano frío, generalmente, cuando observaba los cerebros de animales o de otros seres o cadáveres, etc., pues pensaba que era una masa amorfa que no tenía actividad. En cambio, el corazón, como se movía, para él... él creía o suponía que podía ser la sede del pensamiento. En eso estaba equivocado. También sigue diciendo el propio Aristóteles acerca del alma: pero por lo que hace al intelecto y a la potencia especulativa, no está nada claro el asunto, si bien parece tratarse de un género distinto de alma y que solamente él puede darse separado
como lo eterno de lo corruptible. Aquí expresa más bien dudas el propio Aristóteles, porque dice que no está nada claro el asunto. Y bueno, parece tratarse de un género distinto del alma, pero claro, él hay que partir de la base que no acepta la inmortalidad del alma de Platón, y sobre todo las inmortalidades individuales de los sujetos, de cada persona como un alma individual que no perece después de la muerte y que sigue existiendo en el mundo inteligible, en el mundo divino. Pero es que Aristóteles no acepta el mundo inteligible, no acepta el mundo divino, por lo tanto eso se contradice. Diríamos que se contradice que exista el alma en otra dimensión que el propio Aristóteles reconoce que no existe, porque no se puede observar por los sentidos, de forma empírica, de forma experiencial. En todo caso, diríamos que él considera que solamente ese género distinto del alma puede darse separado como lo eterno de lo corruptible, haciendo una identificación, por ejemplo, con lo de los astros, diríamos, del mundo suprasensible, que son eternos, el éter, que para él es eterno, etc. Pero eso es una idea que tampoco él acaba de demostrar de una forma clara, ni que tampoco es capaz de demostrar el propio Aristóteles. Y, por tanto, ha habido distintas hipótesis, teorías sobre esta cuestión, pero realmente lo que parece evidente y claro es que Aristóteles, a diferencia de Platón, sostiene que el alma de cada persona muere con el cuerpo. Y sigue escribiendo el propio Aristóteles: en cuanto al resto de las partes del alma, se deduce claramente de lo anterior que no serán separadas como algunos pretenden. Aquí se está refiriendo a los platónicos, al propio Platón, a los idealistas en general, también a Pitágoras y a los pitagóricos, a Parménides, a todos los pensadores racionalistas o idealistas de la antigüedad griega, que es su referencia, por supuesto, porque él también a la vez fue un historiador de la filosofía de los siglos pasados a su propia época, ya que él murió en el 322 a.C. En ese sentido, ha habido distintas interpretaciones, análisis. Por ejemplo, se puede pensar que Aristóteles llega a afirmar que el entendimiento agente, por ejemplo, es inmortal y eterno. Pero, claro, ese entendimiento agente, según los planteamientos de acerca del alma, sería un entendimiento, diríamos, colectivo de toda la especie humana, un entendimiento agente de la humanidad, que es algo pues muy abstracto, muy teorético, pero que al final no tiene concreción. No significa eso que pudiera haber una mente individual que siguiera pensando después de la muerte, que siguiera sintiendo, etc. Con lo que, eso realmente significa, a mi juicio, que Aristóteles pensaba que el alma individual es mortal, no otra cosa. También podemos pensar que si el entendimiento, tal como lo considera el propio Aristóteles, es común y compartido, pues eso sería una especie de inteligencia divina que ilumina las mentes de cada uno, pero eso supondría también que, aunque existiera ese entendimiento agente eterno, el alma individual sería mortal. Esa es la interpretación generalmente más extendida, más compartida entre los expertos en la filosofía de Aristóteles, y me parece la más coherente, la más correcta. Y a mi juicio es descartable que él pensara que el entendimiento es propio de cada individuo y es eterno, porque eso significaría que el alma individual es inmortal y él niega la inmortalidad individual del alma de Platón, con lo cual ya está dando un indicio de que eso no sería lo que él realmente está pensando, y que la interpretación más coherente, más profunda, más correcta sería la de un entendimiento agente común o compartido como una posibilidad que quizás pueda existir, porque tampoco parece muy seguro de la misma. Por tanto, podemos decir que la cuestión del alma, pues para él también hay que entenderla dividiéndola en tres partes. Por una parte, según él, estaría el alma vegetativa, que desempeña funciones como la alimentación, la reproducción, que está en los animales, esto también en los seres humanos. Estaría el alma sensitiva, que desempeña funciones como desear, percibir. Son propias de todos los animales, este tipo de almas sensitivas, las que tienen los animales también, incluidos los seres humanos. Y por último estaría el alma intelectiva, que es propiedad exclusiva del ser humano y que, pues a su juicio también es mortal. También se puede, pues, analizar esto más en detalle, más cuestiones acerca del alma, entrando, pues, en lo que el propio Aristóteles escribe y explica en su obra acerca del alma, que es una de las obras principales de él en relación con la antropología.
y voy a comentar pues, algunos pequeños fragmentos del libro primero, capítulo primero, de algunas cuestiones que a mi juicio son especialmente importantes. Dice pues, al principio lo siguiente, señala: por nuestra parte, intentamos contemplar, escribe Aristóteles, y conocer su naturaleza, se entiende la del alma, y su entidad, así como cuántas propiedades la acompañan. De estas las hay que parecen ser afectaciones exclusivas del alma, mientras que otras parecen afectar además y en virtud de ella a los animales como tales. Bueno, en ese sentido, claro, él entiende que hay un cuerpo y alma, lo que pasa es que él entiende que el alma es más bien no solamente la capacidad de pensar o de sentir, que por supuesto también, sino especialmente el alma es la capacidad de estar vivo. En ese sentido, él incluso insiste, Aristóteles, en que hay una influencia continua entre el pensamiento y el cuerpo, y entre el cuerpo y el pensamiento. Eso también es algo evidente. Por tanto, también él duda acerca de si hay varias partes del alma, si hay muchas, si hay pocas, y dice en otro fragmento, dice: más aún, si lo que hay son muchas partes del alma y no muchas almas, está el problema de si ha de investigarse primero el alma como totalidad o las partes. Efectivamente, pues incluso duda respecto a esto. Aquí vemos que él era un pensador muy profundo, muy minucioso, y pues sigue diciendo: por lo demás, es también difícil de precisar cuáles de estas partes son por naturaleza diversas entre sí y si procede investigar primero las partes o bien sus actos, por ejemplo, el inteligir o bien el intelecto, el percibir sensitivamente o bien la facultad sensitiva, e igualmente en los demás casos. Por otra parte, insiste, pero si se concede prioridad a los actos, surgiría nuevamente la dificultad de si se han de estudiar sus objetos antes que ellos, por ejemplo, lo sensible antes que la facultad sensitiva y lo inteligible antes que el intelecto. En ese aspecto, él pues hace muchas consideraciones de tipo metafísico cuando estudia el alma y diríamos que combina los planteamientos puramente cognoscitivos, puramente teoréticos, en relación con lo que es el alma como capacidad de pensar, fundamentalmente de razonar, y también lo que es en sí mismo el entender, el inteligir, el comprender, etc. Por tanto, diríamos que hay una combinación de todas estas cuestiones. Por otra parte, también él hace un análisis histórico que recoge y expone, y lo dice él mismo, las doctrinas de otros filósofos en torno al conocimiento y al movimiento como rasgos característicos del alma. Por ejemplo, en uno de los fragmentos de Acerca del alma dice o escribe Aristóteles: de ahí que Demócrito afirme que el alma es un cierto tipo de fuego o elemento caliente, siendo infinitos en número las figuras y los átomos. En relación con un análisis histórico de la doctrina del alma en distintos filósofos, pues el propio Aristóteles lo realiza también en el capítulo segundo del libro primero de Acerca del alma y señala: de ahí que Demócrito afirme que el alma es un cierto tipo de fuego o elemento caliente, siendo infinitos en número las figuras y los átomos. Concluye que los de figura esférica son fuego y alma, y los compara con las motas que hay en suspensión en el aire y que se dejan ver en los rayos de luz a través de las rendijas. Afirma que el conjunto originario formado por todos los átomos constituye los elementos de la naturaleza en su totalidad. En este sentido, pues bueno, él no está de acuerdo con las tesis atomistas, pero las considera como algo estudiable, analizable, etc. Y también pues, comenta también la doctrina de los pitagóricos y dice: parece por lo demás que la doctrina procedente de los pitagóricos implica el mismo razonamiento. Efectivamente, algunos de ellos han afirmado que el alma se identifica con las motas en suspensión en el aire, si bien otros han afirmado que es aquello que mueve a éstas. Por lo tanto, desde esta última consideración está claro un espiritualismo pitagórico, la fuerza espiritual, podríamos decir, o la energía que mueve las motas de polvo, frente a una interpretación más próxima a lo que dicen los propios pensadores atomistas, como Demócrito especialmente, y también en cierta medida Leucipo, que fue su discípulo. Por lo tanto, luego él también analiza lo que dice Anaxágoras y señala:
Aristóteles. También Anaxágoras, de manera similar, afirma que el alma es la que mueve, e igualmente quien quiera que haya afirmado que el intelecto puso movimiento al universo, por más que su afirmación no es exactamente igual que la de Demócrito. En ese sentido, bueno, hay una identificación entre el alma y el intelecto, y por lo tanto el intelecto puede tener una cierta energía o fuerza que haya puesto en movimiento el universo. Esto lo considera como una posibilidad, aunque sea no igual, pero sí en cierta forma algo parecido a lo que desarrolla Demócrito. La diferencia es que Demócrito hace más énfasis en la influencia del azar, en que también él desarrolla una filosofía materialista, etc. Por otra parte, también dice el propio Aristóteles, todos aquellos que se fijaron en el hecho de que el ser animado se mueve, supusieron que el alma es el motor por excelencia. Esta es una parte importante. Entonces, el alma como principio de vida, impulso vital, principio que mueve o elemento de potencia dinámica que causa el movimiento del cuerpo. Y, por ejemplo, también hace una valoración o análisis de lo que señala Empédocles y escribe Aristóteles. Así, Empédocles establece que el alma se compone de todos los elementos y que además cada uno de ellos es alma cuando dice: vemos la tierra con la tierra, el agua con el agua, el divino éter con el fuego destructor, el amor con el amor y el odio, en fin, con el dañino odio. También hace un análisis, podemos decir, una crítica de lo que considera el propio Platón y señala Aristóteles. También, y de la misma manera, construye Platón el alma a partir de los elementos, en el Timeo, los elementos fundamentales, y es que a su juicio lo semejante se conoce con lo semejante y por otra parte las cosas se componen de los principios. Podemos decir que él no está de acuerdo con estos planteamientos, le parecen más bien idealistas, espiritualistas, pero de todas maneras él los analiza, los comenta y los valora. También pues habla incluso de Tales, dice, parece que también Tales, a juzgar por lo que de él se recuerda, supuso que el alma es un principio motor, si es que afirmó que el imán posee alma puesto que mueve al hierro. Hace también otro recorrido histórico y también analiza lo que dice Diógenes. Dice, por su parte Diógenes, así como algunos otros, dijo que el alma es aire por considerar que este es no solo lo más ligero, sino también principio, razón por la cual el alma conoce y mueve. Conoce en cuanto que es lo primero y de él se derivan las demás cosas. También esto es importante, por ejemplo, en relación con lo que también señala Anaxímenes, al decir que el aire es el elemento principal también, o elemento originador de todo, que se combina con los otros elementos. También aquí habría una fuerza motriz, una fuerza impulsora del aire también, en un sentido similar, en cierto aspecto, a lo que señala el propio Diógenes. Y ya para resumir, establece Aristóteles que, y son palabras ya del propio Aristóteles, todos definen al alma por tres características: movimiento, sensación e incorporeidad. Y esto es muy importante. Por lo tanto, esto ya le sirve de base para el propio Aristóteles para desarrollar sus propias teorías acerca del alma y, sobre todo, insistir en la incorporeidad. Diríamos en que el alma no es algo que sea corpóreo y que, por lo tanto, puede ser destruida por el paso del tiempo, en el caso, por ejemplo, del alma que tienen los animales, las personas, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.